Unidad 4, torsión. Vamos a ver qué conceptos teóricos y prácticos veríamos en esta unidad. Definición, una propiedad de la deformación que es el ángulo de torsión, un repaso de lo que es transmisión de potencia, para ver cómo actúa o cómo interactúa con elementos que están sometidos a esfuerzos cortantes torsionales, y algunas consideraciones del diseño de elementos de torsión. Primeramente, par de torsión, como sabemos, se define como el producto de la fuerza aplicada por la distancia lineal de acción de esta al eje de rotación. Sabemos que es torque es igual a fuerza por distancia perpendicular. Si nosotros lo viéramos desde arriba esto, hay que repasar o recordar que debemos de tener un centro de giro que estamos poniendo en la tuerca, fuerzas aplicadas y una distancia perpendicular. Esa es clave, debe haber perpendicularidad a la fuerza aplicada. Ahí aplicaríamos un sentido de giro y sabemos que podemos jugar con este brazo de palanca para reducir la fuerza aplicada al aumentar la distancia. Este es un concepto que se vio en estática. La potencia sabemos que es la rapidez con que se transfiere la energía, ¿no? La rapidez con que se transfiere el trabajo. Sabemos que está en watts para el sistema internacional, y en términos de la potencia también es utilizada esta fórmula, en donde tendremos al torque multiplicado por la velocidad de rotación. Se sugiere que estén en estas unidades en el sistema internacional. Para el sistema inglés también será en radianes sobre segundo, y el par de torsión por lo regular se da en libras-pie. Aquí tenemos una aplicación de lo que es la potencia, la transmisión de potencia en un eje de automóvil. Tenemos el motor va a dar una potencia constante y una velocidad angular en revoluciones por minuto, también va a ser constante. Lo que va a ir cambiando es el torque. ¿Cómo cambiamos nuestro torque? Pues con las relaciones que va a haber de los engranes de la caja de transmisión, en su defecto para la transmisión manual, y para la transmisión automática será por cambios derivados de válvulas y de sistemas hidráulicos. Entonces, al esfuerzo cortante, supongamos que tenemos una barra circular, se va a someter a un par de torsión externo. El material y sus secciones transversales se van a deformar de tal modo que las fibras experimentan una deformación máxima. Las fibras externas, como si nosotros hagamos de cuenta que estamos exprimiendo un trapo, pues vemos que las fibras externas son las que más se van a deformar, y hacia el eje central, pues la barra no va a producir deformación entre el centro y la superficie externa. La deformación varía linealmente a la posición radial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que yo voy a tener un elemento circular, por lo regular para secciones que son sometidas a estos esfuerzos se analiza de esta manera, y conforme vayamos actuando con el torque va a haber mayor deformación hacia las fibras más externas. Aquí hay que considerar una longitud, el torque, un ángulo frontal, aquí lo van a poner con la letra phi, y un ángulo que también va sobre el perfil de la barra. Entonces, aquí lo que identificamos, si nosotros viéramos de frente, es que el torque máximo se va a generar en la parte más alejada del elemento, y no tendríamos torque en el centro. Entonces, para definir la fórmula del esfuerzo cortante, será importante recordar con el momento polar de inercia, que es con la letra J, y es una medida de la inercia rotacional o tendencia de un cuerpo a resistirse al cambio en su movimiento rotacional. Por ejemplo, si viéramos como en un balón de americano, si estuviera rotando sobre sus puntas, o sea, sobre el eje que va de punta a punta, pues su inercia rotacional es muy baja a comparación de que si estuviera
girando en otras direcciones, ¿no? Sobre un eje transversal, pues estaríamos viendo que tendría más inercia rotacional. Es como una analogía para entenderlo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una barra cilíndrica, si gira sobre su eje longitudinal, pues veríamos muy poco giro, visualmente sería muy poco el giro. Sin embargo, si nosotros trazáramos un eje a la mitad de esa barra y la pusiéramos a girar sobre ese eje, su inercia rotacional sería muchísimo mayor, ¿no? Entonces es importante obtener ese momento de inercia rotacional. ¿Cómo se obtiene? Yo voy a tener aquí un radio y un diferencial de radio, ¿no? Que está marcado con el grosor que se tiene aquí en la línea azul. Ese será el diferencial de radio. Y partiendo de eso, yo tengo que el momento será igual a ¿quién? A la integral del radio al cuadrado por el diferencial de área. ¿Cómo le haría yo para sacar ese diferencial de área? Pues el diferencial de área sería 2πr, que sabemos que este 2πr será la circunferencia multiplicada por el diferencial de radio. Con eso sacaríamos el diferencial de área, que será toda esta sección azul. El dr pues será solamente este grosor. Teniendo eso, lo sustituyo en la siguiente ecuación y me quedará un arreglo de esta forma, donde 2pi puede salir de nuestra integral y nos quedará r cúbica de r. Teniendo esto, podemos hacer todo el desarrollo de nuestra integral y nos quedará definido de 0 a r mayúscula, que será el radio máximo de nuestra figura, y nos quedará 2pi integral de r de 0 a r de r cúbica de r. Si yo resuelvo esa integral, pues nos quedará pi r cuartos sobre 2. Si yo lo quiero poner en términos del diámetro, pues sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, o el diámetro es la mitad, el radio es la mitad del diámetro, perdón. Si yo hago esta valoración en términos del diámetro, nos queda que el momento de inercia en términos del diámetro será pi d cuarta sobre 32. Esta es la deducción para segmentos circulares. Si tuviéramos segmentos de otra índole, pues lo que tendríamos que hacer es toda esta metodología de integración para poder establecer cuál sería nuestro momento de inercia. Ya teniendo esto, la fórmula del esfuerzo cortante será esfuerzo cortante máximo, par de torsión de la sección de interés, C es el radio de la sección y J el momento polar de inercia de la sección transversal, TC entre J. Si quisiéramos sacar el máximo, pues obviamente hay un radio a considerar y C sería el radio de sección transversal. O sea, si lo quisiéramos sacar en algún punto que no sea el radio totalmente exterior, en alguna parte de la sección circular. Para el ángulo de torsión tenemos que identificar que va a haber dos ángulos. Un ángulo gamma que va de este barrido, que es el barrido longitudinal, y un ángulo teta, aquí sí, pero lo vamos a poner como teta, que es el ángulo de barrido transversal. Sabemos que esto es un segmento de arco, que el segmento de arco se saca, como lo habíamos comentado, en algunas otras materias, en algunas otras asignaturas, es el ángulo por el radio, en este caso será la longitud, y eso también, ese ángulo, ese segmento de arco, barren coincidentemente para los dos, será igual a el ángulo teta por c, que es el radio. Entonces yo puedo igualar esto y a su vez decir que el ángulo gamma, que es el ángulo de torsión, será el ángulo frontal por el radio entre la longitud. G es el módulo a torsión, es el módulo de esfuerzo a torsión. Se saca experimentalmente y es muy parecido al módulo de Young, nada más que el esfuerzo en la parte de arriba será tau, que es el esfuerzo cortante, y gamma será el esfuerzo, perdón, el grado de torsión, los ángulos, el ángulo de torsión que va a tener
nuestra barra al ser sometida a un esfuerzo de torsión. Si yo igualo o sustituyo esos valores, nos quedará esta relación del esfuerzo en términos del módulo y de la deformación del objeto. Como también sé que el esfuerzo está en términos de la torsión, del radio y del momento de inercia, yo puedo igualar estas dos fórmulas. Y al igualarlas, pues se simplificarían los radios y podríamos despejar para obtener el ángulo de torsión, y será el par de torsión por la longitud del elemento, momento de inercia del elemento y el módulo a torsión. El módulo a torsión se saca experimentalmente y hay una tabla específica para poder obtener esos valores de G de materiales en específico. Aquí tenemos el módulo acortante, mencionamos. Ahí se encuentran para aceros, para acero inoxidable, para aluminio, cobre, magnesio y aleaciones de titanio. Ahí están los valores. Esta tabla es importante que la tengan para la resolución de problemas. Para las técnicas desarrolladas en esta sección solo se comentan miembros circulares sometidos a torsión, solamente a torsión. Y será el esfuerzo cortante de diseño, será igual a la resistencia a la cedencia del material cortante entre el factor de diseño. Esa es nuestra fórmula para el diseño. Si no se dispone del valor de la resistencia a la cedencia del material acortante, se puede utilizar el de cedencia entre 2. Y ahí tendríamos nuestra segunda fórmula, SY entre 2N. ¿Cuál será nuestro factor de diseño? Según el tipo de carga, torsión estática constante va a ser factor 2. Si no tenemos el valor de SYS, pues será 4. Torsión repetida será 4 e impacto de choque torsional será 6. Igual con los mismos criterios de si no existe el cortante torsional, de cedencia cortante torsional, pues se utilizará el valor 2N. Aquí hay un elemento importante, este concepto, el término J sobre sec será el momento de inercia entre el radio, se le va a llamar módulo de sección polar y se utiliza el símbolo ZP para denotarlo. Si yo tengo que ZP es J entre C, que es momento de inercia entre el radio, si yo hiciera esta operación, se simplificaría el radio y se simplificaría el 32 y nos queda que es pi d cúbica entre 16. Este valor será importante porque en ciertas condiciones, si yo tengo la fórmula de que el esfuerzo cortante es igual a el par por el radio entre el momento torsional, a veces nada más será válido utilizar que el esfuerzo cortante será igual a el par de torsión entre este módulo ZP. Esto es lo que yo menciono. Aquí está simplificado. ¿Por qué? Porque pues J entre C es igual a ZP. Entonces aquí esto pues simplemente invierte y nos queda que ZP nos quedaría en el denominador. Entonces, cuando tengamos ciertos valores, podamos calcular el módulo de sección y seleccionar un diámetro, utilizaríamos simplemente el despeje de nuestra fórmula. Y para secciones huecas o para flechas huecas se utiliza esta fórmula, es muy importante, que es a diferencia de los diámetros a la cuarta entre el diámetro inicial.